Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué lugar del mundo nos estéis escuchando. Bueno, hoy tenemos un tema muy caliente en estos momentos, ¿no? Que es la digitalización de los recursos humanos y los grandes retos que nos pone para afrontar la transformación a la que inevitablemente nos estamos viendo abocados, ¿no? Fijaos, este webinar va a tener dos partes. Una primera parte en la que vamos a tener una interesantísima entrevista y luego una segunda parte en la que se incorporarán dos ponentes más que ahora que os presentaré en su momento. Pero, si os parece, vamos a empezar con esta primera parte, con esta primera entrevista. Para ello tenemos a Carmen Cerdán, que es VP Head of Human Resource en RIA Financials. Muchas gracias. Buenas tardes, Carmen. No, Carmen, te oímos con retardo. A ver si podemos solucionar eso. Buenas Vale. tardes, muchas gracias por invitarnos. ¿Se oye? Ahora sí, con retardo, pero Vale. vamos a manejar eso. Perfecto. Y por supuesto a Conchita Álvarez, que es subdirectora general y directora de A ver Recursos si Humanos mejora. de Banco Sabadell y además miembro de la Junta Directiva de DCH. Conchita, es un placer tenerte con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Fantástico. Y bueno, y por supuesto, os presento a Eduardo Martínez, que ya le conocéis de alguna otra ocasión, que es el Iberia Human Capital Management Country Leader de Oracle, que además es Oracle es el partner impulsor de este webinar. Y bueno, pues Eduardo, muchísimas gracias. Buenas tardes por estar aquí, por colaborar de esta manera. Muchas gracias, Alberto. Encantado. Gracias. Muy bien, pues si te parece, Eduardo, lo dejo todo en tus manos. Muy bien, pues comenzamos con el webinar entonces. Gracias, Alberto. Gracias a DCH por la oportunidad. Estamos desde Oracle encantados de poder participar en un webinar tan interesante como este, con una temática para hablar de la digitalización de los recursos humanos. Y encantado de compartir entrevista con Carmen Cerdán y con Conchita Álvarez, que seguro que nos van a contar bueno, algunas cuestiones al respecto del tema de hoy que van a ser muy interesantes y que seguro que podemos aplicar y sacar lecciones aprendidas para aplicar en nuestras empresas. También agradeceros a todos los que estáis conectados en remoto, porque durante los siguientes 55 minutos más o menos pues vamos a realizar este webinar, así que agradeceros que estéis conectados durante este tiempo. Y no lo ha mencionado Alberto, pero como otras veces estamos también abiertos a recibir preguntas que en el momento que corresponda, pues las canalizaremos hacia los participantes del evento. Bueno, para comenzar, simplemente decir que yo creo que este tema de la digitalización de los recursos humanos y los retos que implica en términos de transformación de la función dentro de la compañía es especialmente relevante en estos momentos. Nos estamos viviendo un momento de crisis que lo que ha hecho es poner al descubierto pues, algunos procesos que se estaban nada más que acometiendo con cierta timidez y por lo tanto lo que se está viendo es la necesidad de acelerar con esas medidas o con esos proyectos que se estaban abordando, como digo, de una manera bastante cautelosa y lo que ha hecho esta crisis es ponernos delante de nuestros ojos de manera muy obvia la necesidad de avanzar mucho más rápido en todo este proceso de digitalización de los recursos humanos. De otras funciones también, pero desde luego de los recursos humanos, que es lo que nos toca hoy. Entonces, en este sentido, tanto en compañías como RIA Financials y Banco Sabadell, pues me gustaría conocer la opinión de Carmen y de Conchita respecto a este punto. En concreto, bueno, estamos bastante acostumbrados, yo creo, a recibir nuevas tecnologías, a recibir o adaptarnos a nuevos tipos de dispositivos y de tecnologías que llegan a las compañías y a adoptarlas, pero seguro que tenéis experiencia, mejores prácticas, recomendaciones en cómo lo habéis hecho para que vuestros empleados
adopten determinados tipos de tecnología y para conseguir que las implantaciones de las herramientas o las tecnologías en cuestión pues hayan sido exitosas en vuestras compañías. Entonces, quizá Carmen, si quieres comenzar a contarnos por tu parte la experiencia al respecto. Sí, gracias. Espero que se me oiga mejor ahora. Sí, muy bien. Vale. Pues, a ver, nuestra experiencia es, seguro que no es la más sofisticada ni la más completa, porque hay empresas mucho más grandes, pero yo creo que cualquiera que sea el tamaño de la empresa, lo importante antes de empezar a implantar o cuando se piensa implantar una herramienta es conocer muy bien su negocio y cuál es la estructura de nuestra plantilla, no solo la estructura, sino muy bien los puestos, la misión de cada uno de los puestos, cuáles son los retos a los que se enfrenta la empresa, el negocio en sí, y bueno, poder acompañar a la empresa en ese aspecto. Nosotros, bueno, comento rápidamente porque es muy posible que no todo el mundo conozca nuestra actividad. Nosotros somos una empresa de envío de dinero y como tal, bueno, pues ofrecemos este servicio a nuestros clientes, que mayoritariamente son inmigrantes que envían dinero a través de nuestras tiendas o de agentes bueno, autorizados que funcionan como franquiciados o a través de una herramienta digital precisamente, y nuestro sistema se conecta con bancos en prácticamente todo el mundo para realizar esos pagos. Entonces, nuestra plantilla, que no son 4.000, poco más de 4.000 personas, no es enorme, pero sí que está muy desplegada por el mundo, está en más de 30 países, en los 5 continentes. Entonces, eso hace que la dinámica de trabajo sea, pues, tiende a ser un poco diferente. Entonces, para armonizar todo eso, la idea era contar con una herramienta de base que nos permita tener pues una base de datos única con la que podamos hacer todas las cosas básicas, o al menos donde nosotros queremos tener esa visibilidad, o sea, armonizar ciertos procesos y a la vez aliviar el trabajo de sobre todo estos equipos de administración y de nóminas, y cuando se necesite in situ conectar con algunas herramientas específicas por necesidades específicas que puede haber en los países, tener esa facilidad de poder integrarse fácilmente con la herramienta de Oracle o, bueno, de forma más o menos automática. Entonces, de forma a hacer el proceso totalmente fluido. Entonces, nosotros empezamos hace 5 años con este proyecto en los que, bueno, todavía no se sabía si había un debate sobre si la nube o no la nube. Nosotros lo tuvimos claro desde el primer momento y ahí se empezó a implantar lo que es la herramienta, el core, la herramienta de selección en Europa, en África, en Oriente Medio, en Asia, y ahora estamos implantando un poco el mismo esquema en la parte de las Américas para que todos tengamos la misma base, ¿no? Eso es un poco de forma resumida, pero bueno, esto es lo que luego desde entonces se han ido haciendo otras cosas, pero así es como empezó todo, y a medida que vamos avanzando nos surgen más ideas para ir agregando más cosas o dándole otro enfoque también a nuestros procesos. Gracias, Carmen. En vuestro caso, Conchita, ¿cuáles serían esas recomendaciones o mejores prácticas para adoptar tecnología? Bueno, yo creo que en esta crisis precisamente hemos visto o ha puesto muy de manifiesto, ¿no?, que la tecnología va siempre acompañada de las personas, ¿no? En el caso actual, que hemos tenido que hacer, bueno, muchísimos cambios organizativos para poder que la gente esté trabajando en teletrabajo, yo creo que ha funcionado muy bien precisamente por un compromiso muy elevado de las personas y a la vez un muy buen funcionamiento de la tecnología. Pero cuando estamos hablando de un despliegue, ¿no?, de una nueva tecnología, se habla mucho de cómo convencer a los empleados, ¿no?, de la adopción y demás. Yo creo que lo primero es cuando se construye o en el despliegue es el hacerlo participativo, construirlo junto, ya sea con los usuarios, es una herramienta para la dirección de recursos humanos o para otra dirección de negocio,
o con los usuarios, es una herramienta que, que va dirigida a toda la plantilla, ¿no? Tener alguna participación de lo que son los usuarios, porque lo que sí que sabemos es que lo que se hace solamente en laboratorio, al final normalmente tiene más dificultades en la implantación. Luego yo creo que el otro tema es hacerlo conveniente y útil, o sea, hacer bueno, pues que las herramientas sean ágiles, flexibles, y ahí normalmente con la participación de las personas que lo van a utilizar o que van a ser los usuarios, esto ayuda a que las cosas se hagan de una manera normalmente más sencilla y en definitiva más útil. Al final la gente adopta lo que ve que le va a resultar de utilidad. Y luego yo creo que hay dos elementos que son más soft, ¿no? Pero que son muy importantes a la hora de la adopción y más. Nosotros tenemos una plantilla de 26.000 personas con herramientas distintas. Cuando desplegamos algo, todo lo que es, por un lado, la parte de comunicación, información, y comunicar con transparencia, con claridad, es importantísimo para que al final los empleados tengan confianza en el uso de esas herramientas, que le vean la utilidad, que sepan cómo utilizarlo. Y la segunda pata en muchos casos es la formación o la capacitación digital. Hay empleados que pueden ver una barrera en el uso de determinadas herramientas, ya sea por miedo, ya sea porque no se sienten seguros al adoptar, ¿no?, la herramienta, y en eso yo creo que tener itinerarios de capacitación digital o formación digital de una manera continua, que hace que se venzan esos miedos o esas dificultades de una manera más genérica, creo que ayuda. Nosotros por lo menos tenemos diseñados distintos itinerarios de capacitación digital más allá de la propia formación, que puede ser que se da en el despliegue de una nueva herramienta, pero esto nos ayuda a que al final, bueno, gente se pierda ese miedo, ¿no?, a la adopción o al meterte en esa nueva tecnología. Gracias, Conchita. Y decidme, y si quieres continuamos contigo, Carmen, ¿qué criterios aplicáis o cómo elegir entre tanta tecnología disponible? Porque los fabricantes, y Oracle sin duda somos uno de ellos, somos muy buenos generando productos, generando tecnologías, generando nuevos servicios en la nube y ofreciéndolos a nuestros clientes. Pero como nosotros hay muchos más, pero ¿cómo seleccionáis? ¿Cuáles creéis que deben ser un poco las claves de selección de toda la tecnología, entre toda la tecnología disponible para aplicar en vuestras empresas? Bueno, es verdad que es complicado conocer todas las herramientas que ofrece el mercado, pero bueno, yo creo que sobre todo es importante saber en qué punto de esta transformación tecnológica se está dentro de la empresa y cuáles son las necesidades prioritarias. Como decía, hace 5 años cuando empezamos, para nosotros era una prioridad hacer más fluidos los procesos de trabajo y que la gente no se dedicara a tareas tan repetitivas y de tan poco valor añadido. Luego, progresivamente, hemos ido evolucionando en las herramientas o la utilización de la tecnología. Con Oracle, precisamente, una de las cosas que nos ha gustado es bueno, pues poder contar con gente dentro de Oracle. Hemos ido a ferias, hemos consultado foros o especialistas de Oracle, y ahí nos han dado también otro enfoque de cómo cuál es la lógica de la herramienta. Entonces, de ahí nos hemos movido hacia un tipo de proceso mucho más basado en la autogestión, ¿no?, en el self-service del empleado. Por poner un ejemplo muy sencillo, que es como que todo el mundo va a entender, porque vamos, todo el mundo gestiona una baja en cualquier empresa, es el empleado, la propia persona el que introduce la notificación y registra la baja. No es que se comunique a recursos humanos y que luego haya alguien retomando el relevo y registrando todo. Esto es un ejemplo muy sencillo. O, por ejemplo, un manager que quiere un puesto de trabajo, montamos la herramienta de tal forma que en unos pocos clics pueda solicitar y nos llegue la petición directamente a nosotros, ¿no? Entonces, es una herramienta que para eso permite flexibilidad y permite customizarla, y esto nos ha servido mucho, y luego ir también paso a paso. No hace falta, o nosotros no queríamos enfrentarnos a una implantación grande
sobre todo, además, la idea es introducir metodologías ágiles dentro de nuestro propio departamento, con lo cual preferíamos ir a por implantaciones más acotadas, más pequeñas, que respondieran a necesidades muy concretas y que viésemos un éxito rápidamente. O sea, que también la gente, cuando se lo habíamos contado, le habíamos explicado por qué implantábamos eso, luego vieran los beneficios. Eso nos da cierta credibilidad también a la hora de seguir con el proceso. Y bueno, nos ha ayudado mucho también el tener a una persona técnica dentro del departamento, no tanto para el mantenimiento de la herramienta, que no necesita mantenimiento, que eso es lo bueno también de estar en la nube, sino que sea una persona que pertenezca a recursos humanos, que conozca la dinámica, nuestro día a día y nuestras necesidades, y que aparte de poder solventar problemas, pueda asesorarnos también a diseñar procesos, ¿no? Eso es, nosotros no forzosamente tenemos una mente técnica, poco a poco ya la vamos adaptando, pero bueno, esto es, yo creo que en la adopción de Oracle esos han sido algunos de los puntos positivos. Y estoy de acuerdo en que la comunicación hacia los managers es fundamental. Así se lo hemos comunicado, pero yo creo que en las fases posteriores hemos mejorado en esa comunicación, en esa aproximación, en explicarles no solo que vamos a implantar algo, sino por qué lo implantamos, cuál es el objetivo final que queremos conseguir y qué beneficios van a obtener. Eso entusiasma mucho más, la verdad. Así que, bueno, para nosotros hasta ahora puedo decir que es una experiencia positiva. ¿Y en vuestro caso, Conchita? Bueno, en nuestro caso trabajamos con distintas herramientas. Nosotros cada vez que miramos algún cambio, normalmente, bueno, lo primero es que el cambio salga de alguna necesidad, ¿no? O sea, que haya una herramienta que nos solucione algún tipo de problemática o que nos dé alguna ventaja, ¿no? Una vez que tienes esto definido, yo creo una herramienta lo que tiene que tener es una capacidad de integración. Nosotros, al final, esto puede ser distinto con empresas muy grandes o empresas más pequeñas, pero que haya un dato único y que se puede integrar con los distintos sistemas que tenemos para ir a esa fuente única de datos, y que se integre también con los procesos de los empleados, ya sea con procesos de formación, con procesos de compensación, de valoración del desempeño, con los distintos procesos, ¿no?, que manejamos. Yo creo que eso sería lo primero. Lo segundo es que lo ha mencionado antes Carmen, que facilite ese autoservicio, ¿no?, por parte de los empleados. Y para facilitar ese autoservicio, nosotros lo que estamos priorizando mucho son las herramientas que se adaptan a dispositivos móviles, ¿no? Al final es lo que los empleados llevan con ellos, y que además facilitan mucho el uso, porque es lo que hacemos todos, ¿no?, un poco en nuestro día a día, y estamos ya más familiarizados con ello. Y luego yo creo la tercera sería el acompañamiento que nos pueda dar el proveedor, ¿no?, de estas herramientas. Lo comentaba antes Carmen también, y yo lo digo siempre, o sea, la tecnología está muy bien siempre que vaya acompañado de alguien que te acompañe en este proceso, tanto si es un proveedor como de dentro, ¿no?, de la compañía, que acompañe a la hora de implantarlo, de definir requerimientos, de hacer las pruebas y demás, pero también que acompañe en los despliegues, ¿no?, para asegurar que esa comunicación con los empleados, las distintas problemáticas que pueden salir en la adopción, pues que se vayan solventando, ¿no? Yo creo que eso serían las capacidades o lo que requeriríamos, lo que buscamos normalmente al final para implantar una herramienta nueva. Gracias, Conchita, gracias. Gracias. Me queda una pregunta más, Carmen, de forma absolutamente telegráfica, porque tenemos muy poquito tiempo. ¿Me podrías decir 2 o 3 beneficios que os haya aportado la implantación de esta herramienta de Oracle? ¿Cómo os ha ayudado? Sí, bueno, aparte de agilizar mucho los procesos, que eso es una gran ventaja, también nos ha permitido armonizar muchos de los procesos que teníamos en todo el mundo. Por ejemplo, no se seleccionaba de la misma manera en todo el mundo, o no se adoptaban las mismas pautas, o a la hora de implantar la herramienta de compensación nos damos cuenta que no tenemos tanta armonía a la hora de compensar
algunos empleados. No sé, se oye un ruido raro, pero no sé si soy. Bueno, yo sí. No lo sé, continuamos. El caso es que, perdón, el caso es que Soluciona rápidamente. nos permite tener más visibilidad en la parte de métricas, la parte de Business Intelligence. También esa parte nos ha ayudado muchísimo, no solo a nosotros tener mayor visibilidad, sino también a poderlo compartir con el resto de la organización y tener, por tanto, también mayor visibilidad nosotros como departamento y las cosas que hacemos, en qué se puede aportar, ¿no? Entonces, esos son algunos de los beneficios que yo resaltaría. Muy bien, de acuerdo. Pues gracias por la respuesta corta. Hasta aquí el primer bloque, la parte de entrevista. Gracias, Carmen. Gracias, Conchita. Cedo la palabra a Alberto. Fenomenal, muchísimas gracias. Bueno, hemos tenido la presencia del duende de los webinars, ¿no? Y ahora, para dar paso al siguiente bloque, os voy a presentar y además les voy a pedir que salgan a escena ¿sí? Laura Rivilla y Eduardo, perdón, y César López. Laura, muy buenas, Eduardo, muy buenas, Laura. Laura Rivilla es Global HR Manager de McDonald's. Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. Y César López Ruiz es director de Recursos Humanos de Volkswagen Group Retail España. César, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Fenomenal. Pues ahora, si os parece, podemos contar la experiencia con este fantástico panel que tenemos ahora mismo en pantalla. Eduardo, la nave está en tu mano. Muy bien. Muchas gracias. Qué responsabilidad, qué nervios. Continuamos con la parte de mesa redonda. Y bueno, pues simplemente por continuar y por una pregunta muy abierta que os permita contar algunas experiencias de proyectos de digitalización de la función de recursos humanos que habéis abordado últimamente o que queráis contarnos porque veis especialmente relevantes. Pues por ejemplo, César, si nos quieres contar de alguna de estas iniciativas en Volkswagen Group. Sí, mira, estamos en plena implementación de distintos sistemas en recursos humanos, pero sí he de decir la verdad, para mí la joya de la corona respecto a la digitalización es un momento que está pasando automoción, sin ninguna duda, de un cambio brutal, no solamente en la parte del producto, ¿no? De la electrificación de los vehículos y del cambio de paradigma, incluso del uso del vehículo, ¿no? Donde no sabemos todavía si vamos a terminar vendiendo, alquilando, va a ser un share o no sabemos lo que va a ser, nadie lo sabe, hay muchos gurús en este sentido, pero lo que sí sabemos es que la digitalización, la parte digital va a estar presente 100%, esto lo tenemos muy claro. Entonces aquí tenemos un reto yo creo que muy importante, hacía intervención Conchita también, y es que tenemos que cambiar no solamente los sistemas, sino también las personas, no cambiar las personas, sino la forma de trabajo de las personas. Y en nuestro caso es un ejemplo muy claro, nosotros pasaremos, y así está ya puesta la hoja de ruta, como no podía ser de otra manera, de una venta, hablando en la parte de retail, como debo hablar, de una venta competitiva, pura y dura. Yo recuerdo, perdón, me voy al pasado, me vais a llamar abuelo cebolleta, pero valga como línea. Yo me acuerdo que pasamos en la venta de coches del papel y la servilleta de vender en la cafetería, ¿no? Un coche, pasamos a los ordenadores. Esto fue un paso que para nosotros puede ser algo como, bueno, pues no tiene ninguna importancia, pero recuerdo que hubo auténticos handicaps en muchos casos y que hubo gente que sufrió mucho simplemente con ese cambio, ¿no? Ahora fijaros, no solamente cambia el útil a usar, para la redundancia, sino que también cambia el paradigma, porque de la venta competitiva, como estaba diciendo, pasaremos a una venta colaborativa. En todo caso, y explico el proyecto del que estoy hablando que para mí es un proyecto esencial dentro del grupo. La venta actualmente estamos haciendo entre el 25 y el 30% de ventas directamente provenientes de los leads, es decir, de la gestión en la nube. Cuando empezamos a intentar implementar y a intentar potenciar esta venta de leads, convertirlas en el tangible, que es el vehículo, pues teníamos más del 90% de vendedores, en este caso, con auténticos problemas encima de la mesa, pues porque no lo entendían, porque no creían en lo que iba a pasar, etcétera, etcétera.
Actualmente, y empezamos vendiendo entre un 5 o un 6 las gotas que iban cayendo. Actualmente estamos en un 25 o un 30. Y no tengo los datos ahora mismo, pero fijaros, en esta crisis de la que yo creo que vamos a aprender, o lo espero también, más que sufrir, lo que nos hemos dado cuenta es que lo que nos ha mantenido ahí y que lo que nos va a dar fuerza para una vez que abramos las puertas el día 11 empezar a funcionar al 200% es precisamente la gestión digital de nuestros clientes. Es precisamente que no hemos perdido el contacto con nuestros clientes porque de manera digital hemos seguido ofertando, hemos seguido contestando preguntas, hemos seguido manteniendo el contacto y nunca mejor dicho humano en este caso entre el cliente y nosotros. Y decía colaborativa porque fijaos, donde antes un cliente entraba en una concesión, veía a un vendedor, hablaban de un producto, lo probaba y se lo llevaba o no, ahora estamos con un contacto primero, pero brutal, de verdad, a nivel leads, en el que se parametriza a cada uno de los clientes y se les ayuda a elegir el producto que mejor viene a sus necesidades, y a veces cuando les ayudamos no queremos vender porque nos damos cuenta que el producto no hay que venderlo, hay que simplemente hacer un alquiler, que es mucho más práctico para ese cliente en concreto. Entonces, lo vamos de alguna forma ayudando a colocarse y una vez que lo hemos situado no solamente en el modelo, sino en la necesidad pura, y esto todo es online, todo es digital, entonces le invitamos a que vaya a tocar el producto tangible, ¿no? Porque al final yo creo que de momento eso es necesario, ¿no? Tocarlo. Pero fijaros, este es el segundo escalón. Por tanto, la parte digital tiene que colaborar con la parte física, claramente, pero además luego se nos mezcla una parte muy interesante, y es que los coches se diferencian hoy en día y cada vez más por la experiencia tecnológica, por la conectividad. Hemos dejado de buscar motores súper potentes y estamos yéndonos a qué conectividad tiene mi vehículo, qué necesidades me cobre mi vehículo en cuanto a conectividad y seguramente, dicen los gurús, yo de esto no entiendo, pero quiero pensar que sí, al final terminaremos vendiendo casi que un mismo vehículo con distintos paquetes de conectividad que incluso podrán dar, hablando de motores, más o menos caballos dependiendo de lo que tú contrates online. O sea, hasta eso vamos a llegar, ¿no? Y por tanto hay una tercera parte de línea que de momento hemos tenido que especializar a algunas personas porque explicar esta conectividad a día de hoy a nuestros clientes no es fácil para que saquen la rentabilidad que tienen que sacarle a esa conectividad en los coches. Y por tanto explicaba que de la venta competitiva, que además es horrible el nombre, ¿no? Pasas a una venta de un nombre súper bonito que es venta colaborativa, en la que los distintos espacios por donde va pasando el cliente va haciendo que le ayudemos a cubrir luego las necesidades que va a tener. Y luego, por supuesto, el seguimiento que se le hará a ese cliente vuelve a ser digital, vuelve a ser absolutamente digital para facilitar el contacto, para facilitar una vez más las necesidades en la postventa, etcétera, etcétera. Y en ello estamos ahora mismo, porque no es solamente un departamento de gestión lead que hemos montado, donde antes estaba descentralizado por toda España y cada concesión de alguna manera se hacía su protocolo. Lo hemos centralizado todo con protocolos muy claros, con auténticos expertos en automoción, con auténticos expertos en escuchar digitalmente a nuestros clientes para que esta venta colaborativa se lleve a cabo. Y por un lado, esto es un hándicap, o podía serlo, por una oportunidad mejor dicho, y estamos trabajando en paralelo con la otra parte, que es que tendremos que ayudar, y te parafraseo otra vez, Conchita, permíteme, tendremos que ayudar a nuestros vendedores a adaptarse a este tipo de venta colaborativa, adaptarse a estos medios digitales y adaptarse a este conocimiento de la conectividad, que además va a una velocidad tan brutal que no es fácil realmente estar al día. Y los clientes, pues en muchos casos saben más que nosotros, ¿eh? Cuidado, esto es importante. Gracias, César. Muy interesante escucharte. Y el ejemplo que ponías. Laura, ¿nos quieres contar algo sobre McDonald's y proyectos de digitalización en recursos humanos? Sí, bueno, la verdad es que tanto Carmen, Conchita como César han hablado ampliamente y no sé si voy a poder aportar algo de novedoso en todo esto, porque es cierto que han hablado de personas, han hablado de tecnología y han hablado de acompañamiento, que para mí son los tres pilares fundamentales dentro de lo que es la digitalización. De hecho, para mí la digitalización, más allá de utilizar una tecnología, una herramienta que nos ayude a tener mejor calidad de vida en el trabajo, realmente se forma por una transformación cultural y una transformación de las formas de trabajo que tenemos dentro de la compañía. Entonces, tanto a nivel de recursos humanos como a nivel del entorno de trabajo en general, como bien decía César, ¿no? En McDonald's sí que es cierto que
por eso yo digo, ¿la digitalización es utilizar herramientas? Pues no lo creo, porque McDonald's lleva utilizando herramientas en recursos humanos muchísimos años. Es decir, McDonald's siempre ha sido una empresa muy tecnologizada, con herramientas a nivel de recursos humanos, con su ERP, su herramienta de nóminas, con portales de empleado. Pero es verdad que no había un sentido de digitalización, no había un entorno digital dentro de la compañía hasta que, lógicamente, la nueva era ha venido empujando. Entonces, ahí ha sido donde el Departamento de Recursos Humanos ha tenido que hacer un trabajo de acompañamiento, como bien decía Conchita, de enseñar a los empleados a trabajar de otra manera, a hacerles ver que esas herramientas no son una obligación de una carga de datos, sino que esas herramientas lo que hacen es facilitarte el día a día. Entonces, dentro de lo que es el Departamento de Recursos Humanos en McDonald's, bueno, ahora nosotros trabajamos con Meta 4 a nivel de recursos humanos, tenemos la nómina muy integrada, tenemos un portal del empleado, que es verdad que hemos desarrollado con un módulo de beneficios, donde se puede consultar toda la información del paquete de beneficios que tienen los empleados a nivel de corporate, y a nivel de restaurantes pueden descargarse la nómina, pueden hacer ciertas gestiones. Es decir, que bueno, dentro de lo que es recursos humanos sí que tenemos las herramientas bastante avanzadas y todo el mundo las utiliza de una forma natural. Hemos hecho un trabajo de concienciación importante y de enseñanza. Entonces, a mí me gustaría un poco destacar el trabajo que ha hecho McDonald's, por ejemplo, en cuanto a las redes sociales internas. Nosotros hace unos 6 años empezamos a trabajar con una red social interna desarrollada para nosotros, que denominamos Our Lunch. Fue a nivel mundial, es un proyecto global, donde desarrollamos, bueno, es un gestor de contenidos, es un portal web, una red social, donde pudimos empezar a comunicarnos con nuestros trabajadores de restaurante de una manera mucho más directa. ¿Por qué? Porque hasta ahora, hasta ese momento, no había manera de contactar directamente con ellos, sino que había una cultura de cascada de información para llegar finalmente a los restaurantes. Nosotros somos 23.000 trabajadores en España, de los cuales el 90% es franquiciado, el 10% son restaurantes propios. O sea que es una coyuntura bastante compleja como para poder llegar a nivel comunicativo a los empleados. Entonces, esta herramienta nos ayudó a poder lanzar mensajes, a poder lanzar campañas e iniciativas de una forma mucho más conjunta y, como os digo, no solamente a nivel local, sino también fuera, en otros países se utilizó la herramienta. Y es verdad que hubo una resistencia importante por parte de los trabajadores, que estaban acostumbrados a que sus gerentes y sus responsables les contasen de propia voz cuáles eran las novedades, les contasen en reuniones qué era lo que íbamos a hacer. Esto es verdad que tampoco se eliminó por completo, es decir, las reuniones, la información cara a cara, el poder contactar con los empleados se sigue haciendo, pero tiene otra utilidad, se habla de otras cosas. Y sin embargo tenemos una red social que se llama Urland, donde podemos bueno, pues poner toda la información, hacer concursos, nos pueden hablar directamente, es decir, ellos se pueden conectar con McDonald's, con la compañía, con los headquarters directamente, comentar, dar opiniones y bueno, pues es una forma interesante de consultar. Y luego, por otro lado, muy rápidamente también me gustaría destacar el reskilling, que es muy característico de esta era digital que hemos hecho en los restaurantes, con el nuevo sistema de trabajo que hemos implementado. Si habéis visitado un restaurante de McDonald's antes de la crisis, habéis visto que ahora tenemos servicio a mesa, todo va por kioscos, digitalizado, pantallas. Es decir, hemos tenido que enseñar a los trabajadores del restaurante a trabajar de otra manera, quienes venían durante muchos años haciéndolo de una forma muy operacional, muy dedicado al producto, a la operación en sí. Ahora hemos hecho una transformación de orientación al cliente, hospitalidad, es decir, que hemos puesto al cliente en el centro, que realmente es lo importante, y los trabajadores han tenido que aprender de nuevo a estar en su puesto de trabajo, a desempeñar sus funciones. Entonces, bueno, un poco la digitalización ha formado parte no solamente de recursos humanos, sino también de liderar esa transformación cultural. Estupendo. Alberto, no sé si nos quieres trasladar alguna pregunta o cerramos la ronda, como quieras. Sí, bueno, os voy a ir lanzando preguntas y yo creo que ya podemos ir contestando todos, si te parece, Eduardo, porque están entrando preguntas. Sí, recordar a todos los que asisten al webinar que, aparte de las preguntas que nos están enviando por escrito, que también pueden levantar la mano y yo les daría paso en directo. Voy a comenzar con una pregunta muy interesante de Irene San Hermelando, que dice... os leo, dice, a veces implementar alguna herramienta nueva crea reticencias e inseguridad porque la gente piensa que se les va a sustituir.
Dice, yo insisto que es un giro hacia otra forma de trabajar y que empleen su tiempo en aportar valor con tareas de calidad más que de cantidad de horas. Dice que otros tienen reticencias porque dicen que ellos trabajan para las herramientas y no las herramientas para ellos. ¿Alguna sugerencia para el cambio de actitud tenéis? Quien quiera Bueno, yo sí. aportar algo. Yo, si queréis, es verdad que esto es muchas veces es un miedo que yo comentaba antes, ¿no? Yo creo que ahí, lo ha mencionado antes Laura, aquí lo que hay que hacer, cualquier introducción de una nueva tecnología tiene que ir acompañado de esa evolución cultural. Yo creo que lo que tenemos que transmitir a toda la plantilla es la tecnología hoy en día nos permite hacer muchas cosas, pero la más importante que nos permite es poner las capacidades. Yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí estamos en empresas de servicios, ¿no? Es poner el factor humano en aquellas actividades de mayor valor añadido y donde es más necesario, ¿no? Entonces, y realmente donde nos hace diferencial competitivamente, por usar la palabra que César decía que a lo mejor no era tan buena. Pero yo creo que eso, que es parte de un cambio cultural que tiene que ir de mucha comunicación, que no solo va asociado a una herramienta, eso se trabaja desde recursos humanos y desde toda la organización en el día a día. O sea, hay que transmitir confianza y la confianza se gana cuando a la gente le dices cuento contigo y lo ven con las cosas que uno va haciendo cada día, ¿no? Eso como marco general, y luego en particular ya cuando vas metiendo una herramienta en particular, pues es un poco comunicación y capacitación. Yo creo que son los dos elementos que además tienen que hacer ver a la gente que, oye, aquí hay que adaptarse. O sea, yo creo que como entidad financiera o como cualquier compañía podemos empujar un poco a los empleados a, oye, te tienes que adaptar, pero por otro lado, también tenemos que fomentar esa responsabilidad, porque esto también va de empleabilidad. Oye, todos somos responsables de nuestro desarrollo profesional. Yo estoy convencida que no hay nada que motive más a la gente que el éxito, y en particular que su éxito personal y su desarrollo profesional. Y entonces es también transmitir esta necesidad de vamos adaptándonos, porque al final te va a dar empleabilidad, por supuesto, nosotros somos una entidad grande en esta casa, pero también probablemente en otros sitios, ¿no? Entonces ese es el bagaje que uno tiene que ver que se lleva con uno mismo. Pero es verdad que estas reticencias aparecen. Sí, es verdad. Yo creo que en cierto modo puede ser hasta natural. Si siempre, si a ti te han contratado para hacer ese trabajo y de repente se te dice que ese trabajo ya no, esa tarea ya no existe, en cierto modo te puede desconcertar. Yo creo que nuestra función también ahí es muy importante mostrar que a esas personas que pueden hacer otras cosas y ahí estamos nosotros también para acompañarles en esos famosos procesos de reskilling y bueno, eso a nivel de la organización. Al final, si todos nuestros negocios están yendo hacia un área digital, lo coherente es que nosotros también sepamos montar, o sea, crear el ecosistema, vamos a decir, para que el empleado dentro encuentre un poco el mismo entorno y que sepa a qué se va a enfrentar. Es decir, que bueno, pues resulta que tú hasta ahora hacías esto muy bien, esto se puede automatizar de forma mucho más rápida, pero lo bueno es que tú puedes aportar en otras áreas. Y es en ese acompañamiento. Realmente, de hecho, estamos trabajando. Hay gente que está más preparada y yo no diría tanto por capacidades técnicas, sino yo creo que por curiosidad, creatividad, capacidad de adaptación. Ese es el tipo de potencial que va a permitir transicionar mejor hacia un entorno mucho más digital sin miedo. Entonces, esas personas, nosotros estamos trabajando en identificarlas primero para trabajar con ellas y que luego progresivamente el resto vaya siguiendo, porque va a ser una dinámica, como dice Conchita, una dinámica imparable. Esto ocurre ya y es todo el mundo, yo creo que tiene que entender, todo el mundo que está en activo, que tiene que reformular o rehacerse,
iba a decir algo en inglés, veamos, formarse de nuevo en la utilización de estas herramientas, ¿no? Entonces, en esa parte nuestra función es también, yo creo que puede ser muy estratégica para la empresa. Sí, yo aquí, por complementar un poco con una visión un poco a lo mejor diferente y, bueno, tal vez un poco arriesgada, es mi visión sobre cuando un miembro de nuestro equipo nos dice que es que trabaja para la herramienta en vez de la herramienta para nosotros, yo creo que es importante hacer una reflexión, porque es cierto que de entrada en la implantación de cualquier herramienta hay reticencias, siempre parece difícil, siempre parece que vamos a trabajar más de lo que veníamos trabajando. Pero cuando ya el periodo de adaptación ha pasado y esa sensación sigue estando, yo creo que es importante plantearse que ahí pueden suceder dos cosas. Una, que la herramienta realmente no tenga una parametrización adecuada o no la estemos utilizando de una manera correcta y a lo mejor hay que investigar si es que hay algo que se puede hacer con esa herramienta o bueno, que tal vez hay que utilizar otro tipo de herramienta que no es la que estamos en este momento necesitando, o que por otro lado ese trabajador no ha recibido el apoyo, el acompañamiento, la educación necesaria sobre la herramienta para sacarle el partido. Porque al final el objetivo de implantar herramientas es tener una mejor calidad de vida en el trabajo, es decir, poder dedicar tiempo productivo a pensar, reflexionar, aportar valor a la empresa y dejar de lado un poco los procesos más automáticos. Si esto no está sucediendo y estamos dedicando más tiempo a los procesos automáticos, puede ser que algo no esté bien diseñado. Entonces, tal vez es importante replanteárselo, ¿no? Lo fácil es decir, bueno, es que la gente es reticente, le cuesta mucho y ya se adaptará. Tal vez hay que parar y decir qué es lo que está pasando aquí. Totalmente de acuerdo con todo lo que han aportado mis compañeros. Simplemente una palabra que creo que nos puede ayudar y es miedo. La propia pregunta venía, ¿no? Hay mucha gente que tiene miedo a estos cambios. No sé si es miedo al cambio, que también, evidentemente, pero en muchos casos lo que yo he percibido es miedo a un nuevo lenguaje, miedo a no saber. Entonces, cuando alguien tiene miedo a algo, no quiere hablar de ello. ¿Por qué? Pues porque no se siente seguro, está clarísimo. Y por tanto lo rechaza. Es el primer impacto de cualquier persona como seres humanos. Entonces, lo que yo he encontrado en algunas ocasiones y lo estamos practicando actualmente en mi compañía es que ese miedo se da, creo que hablaba de miedo Carmen, Conchita hablaba antes de comunicar, ¿no? Yo creo que más que formar es informar y empezar a trabajar con el lenguaje, porque el lenguaje cambia las cosas. Y lo que a mí me está funcionando de forma muy natural y bastante eficiente es que las propias generaciones están quitándole el miedo a las otras generaciones, porque quizá hay un vínculo generacional en esto del miedo cuando hablamos de digitalización, ¿no? Al menos en un porcentaje. Entonces, si las generaciones que más, de manera más natural, porque son nativos, hablan de la parte digital o hablan de los cambios en este sentido, son capaces y les juntamos, o les unimos, o les acercamos, mejor dicho, a estas generaciones que se niegan o se bloquean a la hora de cambiar, es mucho mejor, lo estoy viendo, que el que la propia empresa llegue a informar o a comunicar, porque la forma que lo hacen ellos es de una forma tan natural y tan cercana que poco a poco, en el momento que la persona que antes no sabía por miedo y no quería hablar por miedo, poco a poco lo va introduciendo en su lenguaje y esto hace que cada vez se vayan abriendo más. Y además, si se hace desde el compañerismo y desde la cercanía, es mucho más fácil para ellos también. Y poco más que aportar, porque habéis dicho grandes cosas todos, o sea que... Fenomenal. Oye, os quiero dar paso ahora, quiero dar paso a Carlos Nogales, que os quiere hacer una pregunta en directo. Carlos, te escuchamos. Perfecto, no sé si se me oye. Perfectamente, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Lo primero, hacer un apunte con respecto a lo que hablaba César. Totalmente de acuerdo con que las nuevas generaciones o aquellos que formamos parte de ese grupo de millennials, creemos que al final tenemos esa ventaja colaborativa que luego podemos ir, no sé si enseñando, pero al igual que aprendemos de nuestros mayores a la vez que entramos dentro de un entorno laboral, pues también intentamos enseñar dentro de la parte de la digitalización. Pero mi pregunta va más cercana al tema del employer branding. Entonces, ahora mismo también es verdad que parece que el entorno laboral en el que nos movemos, la gente elige dónde quiere estar, ¿no? Antes echabas 1000 currículum y daba un poco igual en la empresa en la que entrabas, había alguna que tenía más nombre, pero siempre que tuvieses pues estabilidad o otro tipo de beneficios, pero más relacionados con la estabilidad, parece que tenían mucho más peso que ahora, pues como puede ser pues el nombre de una marca
cuánto voy a crecer dentro de esa marca, qué me va a ofrecer esa marca con respecto a mi futuro, etcétera. Entonces, me gustaría preguntaros a vosotros como directores y responsables de recursos humanos, ¿cómo creéis que la digitalización ofrece una ventaja competitiva con respecto a compañías de vuestra competencia? Sí. Bueno, yo creo que Carmen, ibas a hablar, si no, voy adelante. Yo creo que la digitalización precisamente permite comunicar muchísimo mejor, porque tienes mucho más alcance, ¿no? Te permite comunicar muchísimo mejor esa marca o esa marca como empleador, que al final es la marca, no es solo la marca como empleador o la marca como proveedor de un determinado servicio, ¿no? Yo creo que te da, por un lado, el alcance y además llegar a determinados nichos que a lo mejor de otra manera no llegábamos. Nosotros, por ejemplo, uno de los elementos que hemos digitalizado mucho es precisamente el proceso de selección. En este caso, fíjate, hemos lanzado, además que ha sido con nuestro propósito y muy alineado con nuestro propósito, en medio de esta crisis hemos lanzado un programa de Young Talent al mercado, ¿no? Que vamos a contratar a 50 personas para incorporarlos a nuestra casa y para hacer este desarrollo profesional interno. ¿Qué es lo que nos permite la tecnología? Por un lado, pues te da notoriedad y buscar determinados pools de talento. En 2 semanas hemos recibido más de 1.100 candidaturas para esto. Nos permite procesar esas 1.100 candidaturas, porque en otro entorno probablemente no lo hubiéramos podido procesar. Y tenemos chatbots, tenemos poder hacer pruebas, determinadas pruebas de manera inmediata con la tecnología, pero además, sobre todo, integra, que también es parte de nuestra marca, esta perspectiva digital con una relación personal y esa creación de un vínculo personal. En este momento y debido a la crisis, pues se está haciendo más por esa relación personal por vía, como estamos haciendo este webinar, ¿no? Por vídeo y demás, pero te da esa capacidad de integración. Yo creo que al final la digitalización como marca empleadora te permite llegar a mucho más gente, te permite llegar a esa gente también de una manera mucho más targetizada, o sea, muy señalada, y por otro lado también permite integrar pues, los distintos elementos de la marca, no solo la parte digital, sino todo lo que tiene que ver con el propósito y toda la interacción personal. Bueno, es mi perspectiva. Sí, yo creo que efectivamente la digitalización ayuda muchísimo en la comunicación y el employer branding es mucha comunicación. Entonces, ahí además la digitalización nos hace pensar en la experiencia de empleado un poco, a tener ese reflejo, un poco como las personas de marketing piensan de marketing digital, claro, piensan en la experiencia cliente. Nos hace tener un poco los mismos reflejos. Y efectivamente a nosotros nos ha servido mucho esta comunicación, por ejemplo, para atraer a personas con cierto perfil técnico, porque no éramos visto como un empleador de perfiles técnicos y, sin embargo, es la base de nuestro negocio. Sin esa plataforma y sin esa integración con tantos sistemas no hay negocio, con lo cual sí, hicimos un bootcamp, lo hemos divulgado, por todas las redes. Eso ha hecho que efectivamente viésemos que crece el número de seguidores. En fin, para el employer branding creo que la digitalización es fundamental. Claro que luego hay que poder utilizar esta misma tecnología para contestar a todas las personas que nos llegan y aprovechar para que, aunque sea un sí o aunque sea un no, pues que tengan una respuesta de nuestra parte y poder crear ese vínculo más, al final más humano, más directo a la persona que nos está dejando su currículum o que nos comunica que está interesada en unirse a nuestra empresa, ¿no? Entonces, yo creo que toda la tecnología, especialmente en la parte de selección, hace tiempo que ya ha revolucionado completamente, pero la verdad es que sigue revolucionándolo, sobre todo en la parte de comunicación, que es el employer branding, eso sí. Ok. Sí, bueno, yo si puedo... Sí, adelante. Nada, simplemente
por aportar algo más sobre, además de la selección, en nuestro caso yo creo que a McDonald's la digitalización lo que le ha permitido es abrir sus puertas, es decir, ser mucho más transparente, darse a conocer mucho más allá o de una forma mucho más amplia de lo que sin la digitalización era posible. Es decir, si no eras cliente, ibas al restaurante, no conocías más de lo que es McDonald's. La digitalización ha permitido abrir las puertas y que puedas conocer de entrada, sin ser empleado o sin ser cliente, qué es McDonald's. Y además, desde dentro también nosotros tenemos un programa de embajadores de la marca, que son los propios empleados que pueden en las redes sociales contar de forma libre, de forma voluntaria, de forma abierta, qué es McDonald's, qué se pueden encontrar y qué no. Es decir, que la digitalización también permite demostrar no solamente el employer branding, sino que son empresas valientes que son capaces de abrir las puertas y de comunicar de una forma transparente, ¿no? Con total transparencia. Yo por aportar dos cositas muy rápidas. Una, nosotros como sabéis pertenecemos a un grupo que es Volkswagen Group, pero al mismo tiempo pertenecemos a una entidad que es Porsche Holding. Y estamos en pleno proceso ahora mismo de un nuevo concepto de employer branding mucho más global, de manera que no estamos haciendo nuestro propio employer branding en cada uno de los países, sino que estamos gestionando el employer branding desde la sede, desde Porsche, desde Salzburgo, y a partir de ahí estamos acercándonos a los talentos, de manera que podemos ofertar no solamente una carrera o una atracción nacional, sino también internacional con todo lo que conlleva, ¿no? Y con todas las ventajas que esto tiene en cualquier caso. Y por tanto las estrategias y toda la comunicación se está haciendo de manera centralizada y a nivel global, como decía. Y creo que esto es una aportación importante, ya que hablábamos de la parte digital para el talento, que tanto nos rifamos, porque no hay tanto talento como podemos creer y por eso no lo rifamos, ¿no? Porque no hay tanto talento realmente. Esto por un lado. Y iba a decir otra cosa que se me ha ido, no voy a mentir. No voy a mentir porque es mejor decir las cosas que mentir. Sí, mientras César hace memoria, por casi cerrar, porque vamos ya un poco justos de tiempo, os pediría mucha brevedad en la respuesta, los que queráis responder, y es preguntaros en qué medida toda esta crisis del COVID-19 ha alterado, para bien, para mal, para acelerar, para ralentizar vuestros planes de digitalización de la función de recursos humanos en vuestras compañías. Pues si me permitís, porque me acabo de acordar y va enlazado con lo que está diciendo Eduardo, para mí hay otra parte muy importante en la atracción del talento, y lo linko con el COVID, que es el equilibrio, ¿no? El equilibrio personal con el profesional. Y la digitalización, sin duda, permite que esto se pueda llevar a cabo. Es muy difícil a la velocidad de vida que llevamos el hecho de seguir trabajando como hasta ahora, ¿no? 100% oficina, presentismo, que se me vea, te quiero tener ahí para lo que necesite en cualquier momento, necesito verte la cara y tocarte para poder mandarte que me hagas cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? La digitalización permite que esto no sea así. Y es más, el COVID, te decía, para mí es una oportunidad y por eso me has ayudado, Eduardo, en la pregunta que hacías. Creo que nos ha ayudado mucho porque yo puedo tener, como creo que en todas las compañías, gente muchísimo más reticente o gente menos reticente al teletrabajo, gente más reticente o menos reticente a que podamos estar a 500, 600 o 700 kilómetros de distancia y podamos trabajar en el día a día. Y esto nos ha enseñado que es posible. Yo he tenido reuniones de más de 100 personas en estos días y han funcionado con un orden. He visto que hemos mejorado en la comunicación, hemos mejorado en la puntualidad, hemos mejorado en la eficiencia. Es alucinante. Mi directora general decía un día, no me puedo creer que citamos a las 5 de la tarde a todo el mundo y la gente está conectada a las 5 menos un minuto. En una reunión normal, sabéis que esto no ocurre nunca. Nadie está a la hora, o sea, al 100%. Es muy difícil que en este país todo el mundo esté al 100% en una reunión, ¿no? Entonces, esto creo que también nos ha enseñado y por tanto creo que es una oportunidad. No me quiero alargar mucho por el tiempo, pero sí, quería conectarlo uno con el otro y creo que para mí ha sido una gran oportunidad que espero que aprovechemos esta velocidad crucero para seguir en esta línea porque creo que es positivo. Muy bien. Si hacemos una respuesta rapidísima, doy paso a Ana Solano, pero que haga la pregunta muy rápida. Ana, ¿estás online? Estoy, ¿me escucháis?
Sí. Rapidito, para que te responda uno. Ok, fenomenal. Nada, preguntar que, bueno, hemos hablado de que toda la reticencia siempre va desde vosotros, siempre los mandos a los empleados. Si la reticencia viene de personas como vosotros, de los que toman las decisiones, de los que están acostumbrados a los Excel, a las tablas dinámicas, las cosas que son, pues que se han quedado un poco pues, en el medio, ¿no? En el pasado. Ya hay tecnología como Oracle y cosas tan tecnológicas integradas. El consejo para convencer a personas como vosotros, a los responsables, a los que toman decisiones de implantar o no un sistema tecnológico y montarnos todos en la digitalización. Fantástico, genial, muchas gracias, Ana. ¿Quién contesta? Una persona. Es el camino a la inversa, ¿eh? Bueno, yo muy rápido y muy breve. 1, con números. ¿Cuánto se va a ahorrar? Y 2, que lo toque. Que toque cuál es su ventaja y su mejora en la calidad de vida. Fantástico. No hay nada que compensa más que los resultados, yo te diría, o sea, ver resultados y eficiencia, como decía Laura, es que es lo que convence. Sí, absolutamente de acuerdo. Si no tiene un beneficio, no merece la pena. No es simplemente la tecnología por la tecnología, es la tecnología como instrumento para lograr algo mejor. Fantástico. Fantástico Bueno, cierre, si os parece, vamos a cerrar, por favor, lo siento muchísimo. Voy a pedir perdón a Domingo Serrano, que no le he podido dar entrada, a Niraj, que también, a Irene, antes sí he lanzado una pregunta, o a Sergio, ¿no? Y alguno más. Lo siento, pero no podemos dar entrada a todas las preguntas. Y bueno, ha sido un placer estar absolutamente escuchándoos, ¿no? Eduardo, no sé si quieres tú comentar algo. No, nada, agradecer a Carmen, Conchita, César y Laura las aportaciones tan interesantes y bueno, ha sido un placer y por supuesto a DCH la oportunidad de tener esta conversación tan interesante. Muchísimas Muy bien. gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a todos. Habéis estado fantásticos. Y gracias a los que habéis asistido al webinar. Y nada, simplemente recordaos, como suelo decir ahora en este momento, que todo el equipo de DCH estará con vosotros cuando vayáis a dar un paseo, cuando bajéis al perro, cuando paséis con los niños y, desde luego, también con los que os quedéis en casa. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego, que vaya bien. Hasta luego.